miles de cosas. Pero es parte del síntoma de la sociedad actual. Hay una crisis de la verdad y los niños se ven enfrentados a esto. ¿Por qué? Porque hay una crisis institucional de la verdad. Y lo vemos hoy con el estallido social. Esto va a agudizarlo más todavía. Instituciones que hace algunos años atrás eran instituciones intachables, creíbles, valoradas por la sociedad, como eran Carabineros, ¿cierto? La policía de investigación. ¿Para qué hablar del poder político? La opinión que tiene la gente acerca de los diputados, de los senadores, ¿cierto? De los que gobiernan. Pero no solo eso, la opinión que tiene la gente de la Iglesia Católica, de los sacerdotes. Pero no solo eso, la opinión que tiene la sociedad de la Iglesia Evangélica, porque no hemos tenido muy buenos referentes sociales, lamentablemente. Yo no voy a hablar mal de ningún pastor, pero a mí se me apretaba la guata, como lo digo con responsabilidad, cuando a programas de televisión invitaban a ciertos siervos o ciertos ministros para hablar sobre un tema que seguramente vio algunos programas, escuchó, después se repitió por redes sociales, y más que ser un aporte, dejaban la escoba en los medios de comunicación. Entonces, pensando no como creyente, pensando como en la mente de ese director de televisión, diga, no lo invito más. ¿Qué voy a invitar a esta gente que no se puede dialogar, no saben conversar, no saben poner fundamentos, no saben llevar un principio? O sea, hay una crisis, ¿para qué decir lo que pasó, cierto, en Santiago con el obispo Durán? No lo juzgo, pero lamentablemente la sociedad nos envuelve a todos nosotros. Aunque yo ande así. Mire, me cayeron 2 monedas. ¿Cierto? Aunque yo hoy día ando así. Pero la sociedad no lo va a entender. Porque nos va a envolver. Hay una crisis de la verdad. Y la iglesia debe saber enfrentar eso. Hay una crisis de la verdad. Hay estilos de vida liberales, sin limitaciones, dice esta sociedad moderna. Ahora, ¿dónde se fundamenta toda esta idea? Básicamente, se fundamentan en ese hombre que está ahí. Ese hombre que está ahí es Friedrich Nietzsche. No sé si usted ha escuchado hablar de él. Friedrich Nietzsche, gran humanista, pensador, filósofo, gran ideólogo de la sociedad. Mucho de lo que hoy tenemos como sociedad está basado en las postulaciones o en la idea que entregó Friedrich. ¿Ya? Mire, no solo él, hay otros más, pero este es uno de los que yo más nombro porque es curioso lo que pasó con él. ¿Sabía? Él es el gran impulsor. No sé si usted vio la película Dios no está muerto. ¿Sí? Estuvo en Netflix, ¿cierto? Y muy recomendada para que los jóvenes la vean, ¿cierto? En la universidad. Pero esa película trata, ¿cierto? Del caso de este joven que defiende conceptualmente, ¿cierto?, de que Dios no está muerto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se da en un ambiente universitario? Porque es la base del humanismo, la muerte conceptual de Dios. Tomarlo como una muerte, como conceptualmente no viene al caso hablar de Dios en temas como ciencia. Bueno, esos fundamentos están basados en lo que postuló Friedrich Nietzsche. ¿Ya? Friedrich Nietzsche. La sociedad actual en gran medida recoge la bandera izada por Nietzsche al tomar en serio como sociedad la muerte conceptual de Dios. Esta filosofía ha tomado fuerza como una de las más influyentes en la sociedad que hoy tenemos, ¿ya? La cual pretende, en términos sencillos, la desaparición de Dios conceptual, ¿ya? Desaparecer del rastro social a Dios. De hecho, así de pasadita, este cambio constitucional que quieren hacer básicamente responde a esto. A sacar la huella de Dios de la Constitución. Porque actualmente nuestra Constitución, ¿sabía usted que cada vez que los honorables diputados y senadores deben iniciar una sesión, deben hacerlo con un campanazo y anunciar que comienza la sesión en nombre de Dios y de la patria? Es parte de lo que establece la Constitución. Entonces, querer reformular una Constitución, ¿cierto? Hay mucho análisis más, pero en concreto, si yo lo uno a esta verdad, es básicamente querer desaparecer el rastro de Dios, ¿ya? De todo lo constitucional de un país. Porque es lo que plantea este hombre. Por ejemplo, ¿qué dijo Nietzsche? Nietzsche dijo, está Dios, ¿se aparece ahí? Tendría que aparecer.
Déjale. Ahí sí, algo había pasado. Es cierto, Dios. ¿Cómo las públicas? Ya no, y poco a poco, ¿cierto? Se han ido eliminando, ¿cierto? Ya primero se optó para que los niños escojan si tener religión o no, y si no ninguna de las dos opta, el niño puede optar a otro tipo de actividad. Parte por ahí, muy suave. Pero saquemos a Dios de la educación. Dios no tiene nada que hacer en la ciencia y en la medicina, ¿cierto? Dios no tiene nada que hacer en la política. Básicamente estamos tirando los puntos centrales de la muerte conceptual de Dios. Dios no tiene nada que hacer en las artes. No, eso es diabólico. Entonces, saquemos a Dios de las artes. Todos los artistas son desviados. Y ahí no está Dios. Así que saquémoslo de ahí. Saquemos a Dios del cine. Eso es levadura. Hay que sacarlo de eso. Hollywood es perversión, así que saquemos a Dios ahí. Saquemos a Dios de las comunicaciones, de las telecomunicaciones. Saquemos a Dios de la economía. Economía, ¿qué tiene que ver con Dios? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Saquemos a Dios del deporte. ¿Qué tiene que ver el deporte? Saquémoslo a Dios. Saquemos a Dios del Estado y de las leyes finalmente. Saquemos a Dios de un país. ¿Ya? Finalmente, usted me puede decir, ¿se ha cumplido o se ha venido cumpliendo los postulados de este hombre? Claro que sí. Dato curioso, Friedrich Nietzsche, hijo de pastores bautistas de Inglaterra. ¿Qué pasó? Hijo de pastores, nieto de pastores, hijo de pastores. Y el mayor propulsor de una sociedad sin Dios. No, ese es otro tema, en otro taller que damos nosotros. ¿Qué pasa? Ahora, la otra noticia triste de esta historia es que, con la mano en el corazón, ¿quiénes han ayudado a que esto se cumpla? Más que la sociedad. ¿Quiénes han sido los propulsores a que este plan maestro de Satanás, a través de este hombre y muchos otros, se dé cumplimiento? En la historia, ¿quién ha sido? Bueno, si nos vamos a pensar quién ha sacado, por ejemplo, al deporte, al Dios del deporte o de las artes, en realidad ha sido muchas veces la misma iglesia. Dígalo fuerte, sí, temor. No soy la iglesia, no, pero básicamente, mire qué triste la realidad. Toda esa esfera, la iglesia ha sido la principal propiciadora de que esto se cumpla. Y hemos caído en la trampa de Satanás, caímos en la trampa de Satanás, el plan de Satanás. Claro, nosotros considerábamos hace muchos años todo era pecado. Que todo eso te rodea, todo eso era pecado, hermano. Todo eso era pecado. Y tenemos que afrontar la verdad. Todo eso, las artes son pecados, el cine, la economía, la política no puede ir con la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia dejó por muchos esos lugares. ¿Y quién los tomó? Las tinieblas, pues. A través de hombres y mujeres, sin temor de Dios en su corazón, le entregamos la educación. Psicólogos sin temor en su corazón, antropólogos. Pero si nosotros como iglesia hubiéramos visto, ¿cierto? Que en realidad no teníamos que salir de ahí. La luz tiene sentido en las tinieblas. Ahí cumple propósito. Como dijo Cristo, ¿de qué sirve meterla debajo de un almud, de un velador? O tiene que estar ahí en lo más alto, ahí tiene que alumbrar, no esconder. Entonces la iglesia es como que Satanás susurraba, esto es mío, es una intención mía. Es como yo puedo ver este cuadro, Satanás susurrándole a los mismos pastores, al oído, a nosotros mismos diciendo, sí, no tienes nada que hacer ahí, tiene razón, repréndelo. Y él tranquilo haciendo su plan y dejándole espacio. Y la iglesia atrincherada, ¿verdad? Pero hoy no podemos atrincherarnos. Hoy tenemos que hacerle frente a toda esta. Ahora, dígame, ¿pueden interrumpirme en cualquier momento? Bajo esa lógica, porque por mucho que igual lo he escuchado y igual tengo mi postura al respecto,
pero se dice que el cristiano no se puede involucrar en política. Pero lo veo en un tema práctico, por ejemplo, no, concejal, alcalde o diputado o consejero regional ahora. Pero desde viendo esto, yo creo que efectivamente ahí le hemos dado todavía al enemigo. Por ejemplo, los legisladores, para la redundancia, legislan en favor de una ley. Entonces, si hay un cristiano y es cristiano, puede legislar por lo que está de acuerdo en la Biblia. Claro. Y es más, puede influenciar a otro, puede influir, puede iluminar, orientar, entregar pautas y decirle, mira, te oriento, pero con fundamento. A sus colegas puede influenciar, así como nosotros en nuestro trabajo influenciamos a nuestros colegas, ¿cierto? Porque de eso se trata el reino de Dios, ¿cierto? Establecer el reino de Dios en todo lugar. Influencia al resto. Influenciará a sus colegas cuando tienen las mesas de trabajo, las comisiones, podrá hacerlo, pero por mucho tiempo, hoy hay una bancada cristiana, pero es muy mínima, es poca, pero algo hay, ¿ya? Porque nos dimos cuenta que necesitábamos cristianos ahí, abogados cristianos, profesores cristianos, que estén allí, ciudadanos, hermanos comunes y corrientes, creyentes, con pasión, que estén allí, que no permitan no llegar así tan fácil a la sociedad, porque es nuestro llamado, la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que manifestarnos, dice la Escritura, y la creación, toda criatura, toda persona gime para que usted y yo nos manifestemos en un área, pero gime, o sea, ¿sabe lo que es gemir? Pues? Entonces, claro, y si nosotros vamos al patrón bíblico, nosotros nos vamos a dar cuenta que la política siempre estuvo en el pueblo de Israel. Dios siempre estuvo interesado en la política en Israel. O los profetas no ungían a los reyes. O los reyes no consultaban con los profetas. No es política eso. O no preguntaban a Dios las decisiones primero. Y cuando no, venía el profeta y le decía, tomaste una mala decisión. O no levantó Dios ser juez en un tiempo para que ejerciera el gobierno. O sea, que siempre ha estado Dios. Pero el enemigo no. Entonces nos torció. Sigamos avanzando para adelante. Hoy enfrentamos una brecha generacional. No sé si has escuchado hablar de esto. La diferencia generacional es abismal, ¿cierto? Hoy desde la sociología se habla de que actualmente estaríamos en la generación Z. O mejor dicho, como a mí me cuesta decir la palabra, los sentinels. La anterior, los millennials. Ya que ahí está la fecha. Ya entre 1981 a 1995, millennials. ¿Ya? Hoy la generación Y o millennials. Después está la actual, ¿cierto? Del 95 hasta ahora, la generación Z. ¿Ya? Donde están los niños actuales. Mateo, generación Z todo el rato. Antes de eso, los mayorcitos, la generación X, le dicen los sociólogos. ¿Ya? Que entre del 60 hasta el 80, los que nacieron en esa fecha. La generación X, ya pasó esa generación. Y antes de eso estaban los más viejitos, los baby boomers, dice la sociedad. Hay más, pero yo consideré poner hasta ahí porque no creo que haya alguien que haya nacido antes de 1940. De 1940 a 1960 los baby boomers, ¿cierto? Una sociedad inocente, por eso baby. Dice el término sociológico. Baby viene de bebé, de inocente, una sociedad muy apacible, muy acallada, quitadita de bulla, como se decía. Nuestros abuelos, ¿cierto? De esa generación, en donde esas cosas antes no se veían, ¿cierto? Aunque estaban igual, pero estaban en lo oculto. Hoy están en lo público. Por eso, ¿ya? Siempre la maldad existió de que está Sodoma y Gomorra, y de que el hombre es hombre. ¿Ya? Pero muy acallada, muy en lo oculto. Una sociedad muy tranquila. Por eso va evolucionando según el punto de vista sociológico. Hoy, la generación Z, los niños, por ejemplo, un concepto que se le asocia es que son nativos digitales. Los bebés nacen, usted le pasa un aparato y, pastor, usted es abuelo de Felipe, yo conozco a su hijo Felipe. ¿Cierto? Yo creo que escucha la televisión, los monos, las canciones, los celulares y reaccionan inmediatamente, ¿cierto? Capaz que hasta allá hacen los movimientos y son chiquillos y bebés. Pero eso es ¿por qué? Por un cambio generacional. Porque hay influencia de todo tipo. Entonces,
Pues, la Florencia se llama, ¿cierto? Florencia, ¿tú sabes ocupar un celular? ¿No? Pregúntele a Mateo, pregúntele a Mateo, Mateo. tú eres el hermanito. Obvio. ¿Y alguien le enseñó, así la mamá le enseñó a usted? Papá, ¿usted cómo aprendió? No, de repente. Empezó a aprender. ¿Se fija? Empezaron a aprender solo. Nadie les enseñó. Vamos, así como decíamos nosotros cuando jugábamos los computadores, Windows 95, antes de eso. Esto daba susto prenderlo, apagarlo, guardé los archivos, los guardé. Pero los niños hoy día, yo igual tengo una hija de 4 que yo soy un acérrimo defensor de que los niños no tienen que estar con celulares, pero igual a él se me trata de torcer. Tiene 5 años y me trata de torcer. Pero yo nunca le he enseñado a manipular a ella nada, jamás me he puesto delante de ella, así como cuando le he enseñado cómo tiene que comer, que tiene que respetar a los adultos, o que no tiene que faltar el respeto a la abuelita, ese tipo de cosas, ordenar su ropa, pero nunca me he parado y decirle, mira, se prende aquí, se mueve así, se mueve. Ella no, sola. ¿Por qué? Porque está en su gen, porque está en la generación de hoy día. Entonces, nos enfrentamos a esa generación, y esa generación es muy distinta a la nuestra, y a la vez a la de nuestros padres y abuelos. Entonces, no podemos pretender llegar con herramientas a evangelizar o hablarles de Cristo. El mensaje es el mismo, la palabra de Dios permanece para siempre, eso no estamos hablando de eso. Pero no, yo siempre le digo a los maestros, como me relaciono mucho con ellos, les digo, yo no puedo pretender hacer la misma lección que me hicieron a mí cuando yo era niño en la escuela bíblica a los niños de hoy. Porque para empezar yo no tenía acceso a celulares, a computadores, a tablets, no tenía ese acceso. Hoy los niñositos, si yo llego con el dibujito del arca de Noé, vamos a cantar el arca de Noé, todo lo mismo. Acuérdate, mira, estoy ahí. Entonces, hay herramientas, obviamente que sí. Y tenemos que entender las características de esta generación. Hay un video, aquí. ¿Cómo vamos de tiempo? Tienen que avisar, ¿no? Sigamos. Ya, sigamos directo, ¿no? Sí, ya. Bueno, ya. Ustedes me dicen, ¿ya? Sí, sigamos nomás igual. Y me avisen cuando queden 5 minutos, me hace el gesto también. Ya me dice, hermano, 5 minutos. ¿Pero usted cómo va con su tiempo? Sí, siempre digo sí, después. Pero vamos, ahora vamos. Quedan 10 minutos. Ya. Mire, quiero que vea una introducción. Usted ha oído hablar de la ventana 414, ¿cierto? Es un término misionológico, ¿ya? Entregado por las agencias internacionales misioneras de esta brecha de que hablamos, de esta brecha de edad. Vamos a ver un pequeño videito introductorio a esto. Lo vamos a poner, a ver si... Hay una ventana que tal vez te gustaría conocer. No es la clase de ventana que te permite ver el cielo. Es una ventana que se abre en el corazón de un niño. Una ventana de tiempo, porque más del 70... Hay una ventana que tal vez te gustaría conocer. No es la clase de ventana que te permite ver el cielo. Es una ventana que se abre en el corazón de un niño. Una ventana de tiempo, porque más del 70% de todas las decisiones para recibir a Cristo suceden durante esta ventana de tiempo, de 4 a 14 años. Y aquellos que aceptan a Jesús durante esta ventana de tiempo tienen más probabilidades de mantener la fe. Esto es sorprendente, ¿verdad? Jesús dijo, a menos que sean como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, aquí está una gran pregunta. Si el 70% de todas las decisiones para recibir a Cristo suceden durante la ventana de 4 a 14 años, ¿por qué la iglesia promedio enfoca solo el 3% de sus recursos en esto? ¿Recuerdas cuando los niños se acercaron a Jesús?
Sus discípulos dijeron, no molesten al maestro. Los discípulos miraron hacia abajo, pero Jesús se arrodilló y vio ventanas abiertas, corazones abiertos, mentes abiertas, que necesitaban de su amor. Y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. De hecho, una y otra vez en las Escrituras, Dios vio el potencial en los niños. Como David, un simple pastorcito elegido por Dios para matar un gigante. Samuel, un niño que Dios llamó en la noche para ser profeta. Miriam, que salvó a su hermano Moisés para que él pudiera salvar el pueblo de Dios. Y Jesús, a la edad de 12 años, revelando su gran sabiduría a los adultos. Donde el mundo ve inmadurez o insensatez, Dios ve ventanas abiertas, corazones tiernos, confiados, que responden a su liderazgo. Pero los niños de hoy necesitan nuestra ayuda. En el mundo, 1 billón de niños, la mitad de todos los que existen, sufren la pobreza económica. Mientras tanto, niños en los países desarrollados viven en pobreza espiritual. Solo el 3% ven la vida desde una perspectiva bíblica, pero podemos traer esperanza. 4 de cada 5 niños tienen hambre de Dios y podemos ayudarlos a encontrarlo y despertar el corazón de fe que Dios ve en ellos. Hoy tenemos una oportunidad increíble de llevar el amor de Dios a millones de ventanas abiertas. Niños en casa y alrededor del mundo receptivos a la verdad. Así que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo en donde vale la pena. Veamos a los niños de la misma forma que Dios los ve, porque la mejor manera de alumbrar en el mundo oscuro es a través de las ventanas abiertas. Visite 4to14window.com. Gana el corazón de un niño, ya sea al cruzar la calle o de otra parte del mundo, mientras que la ventana todavía está abierta. Muy explicativo el video, muy claro. golpea también, golpea y nos abre a una realidad que la iglesia por mucho tiempo no ha querido ver. Y no ha querido ver porque, no para culpar, porque también soy parte de la iglesia, porque finalmente, volviendo al plan maestro de Satanás, la misma sociedad nos ha enseñado que los niños no son importantes, son niños y hay que tomarlos como tal, como niños. Son inmaduros, son incapaces de tomar decisiones, porque las decisiones se toman más adelante. Pero la Escritura no es lo que nos dice. La mayoría de los líderes, los grandes líderes de la Escritura, fueron llamados en su niñez. O sea, Dios le da un sentido diferente al llamado, porque considera que un niño sí puede decidir correctamente. Por eso el concepto misionológico de ventana es lo que establece, ¿cierto? Es basado, ¿cierto?, en el texto bíblico de que los discípulos fueron los que rechazaron a los niños cuando estaban en la mentira. Ahora, ¿quiénes vienen a representar a los discípulos hoy en día? Somos nosotros, la iglesia. Es como que la misma iglesia está diciéndole no a los niños. Son niños, que no molesten, meten los abuelos, sáquenlos. Y Jesús hace todo lo contrario. Jesús se arrodilla, se pone a la altura de los niños para hablarles y para decir que son importantes. O sea, Jesús dice, si usted lee ese texto, usted va a encontrar poco. Jesús, ¿tú sabes que se molestó? Nosotros decimos una vez cuando estaba en el templo, ¿cierto? Cuando reprendió a los que estaban haciendo venta en el templo. Pero no es cierto, dice la Escritura que aquí también se molestó. O sea, ahí tenemos otro registro de ver al maestro molesto, enojado con sus discípulos, porque estaban impidiendo a los niños venir. Y dice que se molestó con los discípulos, los reprendió y les dijo, dejad. Nosotros leemos bonito, dejad venir, pero en realidad es una reprensión a los discípulos, los está retando, está en signo de exclamación. Yo soy profesor de lenguaje.
Y yo hago mucha importancia en el uso de los signos. Y Jesús le está ahí reprendiendo, diciendo, porque dice el versículo anterior, enojándose, como se dirigió a los discípulos, ¡dejen venir a los niños a mí, caramba! Como así, como lo diría yo. ¿Qué se creen? ¡Déjenlos que vengan a mí! ¡Cabezones! Estaba molesto. Se molestó porque los discípulos estaban impidiendo. Entonces nosotros, el mensaje central es que usted tiene que ver a los niños como una ventana, así como Cristo los vio. Una ventana es como una... Yo en todo busco respaldo pedagógico. Desde la neurociencia, yo tengo estudios en neurociencia, se dice que hay una edad de poda neuronal. ¿Cierto? ¿Ya? Por eso que hoy también las nuevas teorías educativas dicen que el niño, si no puede leer, bueno, lo va a hacer en algún momento. Porque se produce una cierta poda neuronal. ¿Ya? Que es el momento donde el niño empieza a madurarse cerebralmente a ciertas habilidades más duras y va a lograr adquirir habilidades que a lo mejor el otro niño no adquirió, pero lo va a hacer, sí o sí, a cierta edad. Lo tendría que hacer. Y si no, después viene otra etapa de madurar, la preadolescencia, donde ya hay cómo no aprender a leer, por ejemplo. Y finalmente llega a la edad adulta. Entonces yo digo, esto es como una ventana espiritual que se abre entre los 4 y 14 años de edad. ¿Dónde? Porque hay evidencia científica de que es la edad más receptiva del niño, del preadolescente, entre los 4 y 14 años de edad. Es una edad fructífera mentalmente, donde el niño puede recibir, especialmente uno de los mensajes más fructíferos que hay en la historia, el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas noticias. Es la edad precisa para que recepcione este mensaje y lo guarde y atesore, porque es la edad donde las experiencias, los mensajes que entran a esa edad son los mensajes que se van a retener el resto de la vida. Y claro, lo vemos en nuestra propia vida, lo que nos enseñó nuestra mamá, nuestro papá hasta el día de hoy no se nos olvida. A mí me enseñaron de esta manera y me acuerdo a veces riendo, mi papá me sacaba la murienta cuando yo sacaba sin permiso un chocolate de la casa, de un frasquito que ponía mi mamá, una galleta o para... ya se ve un poco, son moneditas de oro, así, chocolatito. Entonces la mamá nos contaba, y si nosotros con mi hermano íbamos, sacábamos los restos, ¿cierto? Nos pegaban. Entonces, ese tipo de cosas no se olvidan, no se nos olvidan. No se nos olvidan nuestros maestros, nuestros profesores de esa edad, porque marcaron para bien o para mal nuestra vida. Los principales traumas se producen en esa edad, si ha sido víctima de un abuso un niño, ¿cierto? Que va a traer repercusiones, no digo que más adelante, no, sí, pero especialmente en esa edad es donde cuesta mayor llevar a cabo la sanidad interior en las personas. Entonces, es una edad que nosotros debemos ver como Cristo la ve, bajándonos a la altura de los niños. Si nosotros, yo les quiero dar alguna base real, ¿no? De lo que les estoy diciendo. La ventana 4-14. Es el grupo demográfico que comprende las edades de 4 a 14 años, equivale a una población de 1.200 millones actualmente. 1.200 millones de habitantes, los que están entre los 4 y 14 años a nivel mundial. Este mapa nos muestra, ¿cierto?, el reporte que han hecho las agencias misioneras de Operación Mundial. Hay un libro muy bueno de Operación Mundial que todo misionero debería tener, ¿ya? Que entrega los datos duros de cada uno de los países, ya que cualquiera de nosotros, que somos llamados, ¿cierto?, a ir y nos tocara ir a ese país, usted pesca el libro, ¿qué tengo que saber de ese país? Esto. Y entrega datos muy importantes. Uno de estos es entregar la cantidad de porcentaje que hay de niños de edad menor a 15 años, o sea, entre 4 y 14 años, en los distintos continentes. La mayor cantidad se concentra en África, ¿ya? Continente africano. Equivale casi al 50% de la población total de ese continente, esta edad. O sea que ahí sí que hay harto campo misionero, ¿no? Por eso la mayoría de las misiones se encuentran en ese lugar, pero hay un sentido, hay un estudio. No es porque, oye, mamá, mira qué bonito ir a compartir allá, o que, oye, más que con una aventura, es por una necesidad real que hay. Casi el 50% de la población está entre los 4 y 14 años, 50%. Y además se mueve todo el factor de pobreza y de dificultades que ellos enfrentan. Y así se va mostrando la brecha en otros continentes. Por ejemplo, nuestra realidad en Chile, nosotros estamos entre el 20 y el 30% de la población infanto-adolescente de la población total que hay en nuestro país. O sea, no es menor tampoco, no es menor.
Sin embargo, es más la población adulta. Ya por eso se habla que han bajado las tasas, ¿cierto?, de niñez. ¿Ya? Y se dice que en un par de años más nuestra población va a envejecer, por lo menos aquí en Sudamérica, ya porque no tenemos altos porcentajes. ¿Ya? Donde están bien evangelizados en Europa, según lo que muestran los reportes. ¿Ya? Entre el 0 y un 20% han logrado más. Australia también. Cosa curiosa, los más evangelizados, sin embargo, son los países propiciadores de todo el libertinaje. Hay una pega que hacer todavía. A lo mejor no bastaba con transmitirle el mensaje de salvación, a lo mejor había que discipular, ¿ya? Había que consolidar a esos discípulos, estar con ellos, prepararlos mejor. Bueno, sí, para avanzar. En porcentaje, por ejemplo, ¿cuál es la edad preferente o que han arrojado los estudios de que las personas, como se decía en el video, acepten a Cristo o reciban el mensaje de salvación? Entre los 4 a 14 años equivale casi al 80% de los creyentes que hoy componen la iglesia. De pequeños escucharon, asistieron, los llevaba la abuelita, la tía, la mamá, en el barrio, en algún momento escuchó el mensaje, en la horita feliz, no sé, los rayitos de sol, embajadores del rey, cosas que habían antes, no sabían muchas. ¿Ya? Yo asistía, por ejemplo, cuando era niño, en una tía, en ese tiempo era hermana iglesia, pero era una tía, en nuestra cuadra, en su casa, todos los sábados a las 3 de la tarde, en su casa juntaba a todos los niños y era una escuela bíblica, una escuela dominical, pero ella le llamaba la hora de la alegría. Y todos nosotros íbamos a la hora de la alegría, con los vecinos, con los chicos del barrio, y a la casa de la tía íbamos todos. Estoy hablando hace 30 años atrás. Entonces, toda la mayoría de los creyentes, la gran mayoría, estamos hablando de un estudio amplio de naciones, han manifestado experiencias en la niñez, entre los 4 y 14, acercamiento al Evangelio o recibir el Evangelio. O sea, en la edad más, por eso es que se recomienda que tomemos en cuenta esta edad. Y especialmente nosotros. Las otras edades sí ahí están presentes, pero en porcentaje muy bajo. Y debe ser por el principio bíblico que dice que instruyamos al niño en su camino, y cuando éste fuere de avanzada edad, no se va a apartar de él. Porque aunque escoja el camino que escoja en algún momento, tendrá que tomar decisiones, y por el camino o la senda que él escoja ahí, en algún momento el Espíritu le va a traer a su mente la palabra que fue sembrada en él. Y puede estar delinquiendo, puede estar allí metido en la drogadicción, en el alcoholismo, en el camino que él escogió, pero la palabra le va a golpear. ¿Por qué? Porque el Espíritu le va a hablar. En algún momento, acuérdate, le va a traer esas palabras, le va a traer esos momentos en que tú le predicaste, en que tú le enseñaste, en que tú te acercaste a él, fuiste amoroso, le mostraste el amor de Dios. Aun cuando sea viejo, y va a volver, y va a regresar, porque es promesa de Dios. En cambio, ¿qué dice la Escritura? Que cuando el árbol ya está crecido, ¿qué pasa? No hay cómo enderezar. Después, no hay cómo enderezar, mejor cortarlo. Un árbol torcido, porque es que el adulto cuando recibe a Cristo, ¿cierto? Viene con una vida, viene con trauma, viene con paradigmas. Entonces, sí, el Espíritu lo puede hacer, pero ustedes, los que son pastores acá, no van a dejar mentir, ¿cierto? ¿Cuántas veces hablan, hermano? Otra vez, hermano, otra vez. ¿Cierto? Otra vez, ya hemos hablado, lo oró, ministró, liberó, sanó, y después, como al año después, no sé, como que se vuelve a repetir el ciclo. ¿Qué le pasa a este hermano? Volvió, pero que el adulto es así. Ahora se va a llevar a Cristo. Escuché el otro día una palabra muy buena, una persona le decía a una hermana: oh, Señor, ¿ilumina a la hermana o elimina? Ilumina o elimina, pero que ya como tanto la hermanita porfiada. Señor, ilumínala o elimínala. Pero el adulto es así por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? En cambio el niño no tiene esos paradigmas, ¿ya? Dios nos llama a hacer un cambio radical en la manera en que vemos a los niños y ser receptivos a su importancia estratégica y su lugar que ellos tienen en el reino de Dios. Ese manual estratégico de Ventana 414, libro que usted debería pintar y buscar por algunos papers en internet acerca de este material. Manual estratégico de Ventana 414. Yo le recomiendo que usted lo lea. Así como también le voy a recomendar que usted existe el observatorio,
Chile, Observatorio de Niñez y Adolescencia, que es una agencia, una ONG, donde hay muchos cristianos trabajando, pero no es cristiana, pero hay muchos cristianos que influencian, profesionales, y que se dedica a hacer estudios de la población infanto-adolescente. Se llama Observatorio de la Niñez y Adolescencia. Y ha hecho 4 informes, ya yo los he leído, son 4 informes de nuestra realidad país, que yo se los recomiendo, usted como misionero debe leer ese informe, debe conocer el último informe. Yo, a ver si alcanzo, le muestro algún resumen, algunos datos importantes que debemos conocer. Bueno, la nueva infancia, tenemos algunas diferencias de cómo uno era cuando niño, ¿ya? Un ejemplo práctico era el criado de los bebés, como nuestras madres, nos criaron nosotros, nuestra abuelita le aconsejaban, ¿cierto? No, aconsejaban cosas, que esto, que lo otro, ¿cierto? La abuelita me decía así, los lulos, los famosos lulos, esto no se podía mover, ahí quedaba, todo el día, y no lloraba, así parecía que era mágico, y ahí quedaba. Vaya usted a envolver una guagua ahora. Vayan a volver ¿podrían volverlo? ¿A dónde? Hay una nueva infancia, nuevas características. Algunos son bien inteligentes, ¿cierto? Algunos, yo creo que tenemos en la sala estos niños, así que hasta hablan de manera distinta. Un profesor creo que sí, ¿lo ha visto? Esos niños puede decir que están todo el día pegados. Profesor, ¿usted sabía esta nueva especie de dinosaurio que apareció? Estos niños son niños fijados, ¿cierto? Niños fijados con algunos temas y hablan medio españolizados, así las fresas, hablan el autobús, ¿cierto? Porque ¿quién los educa? ¿Quién hace evangelismo? La televisión, el cable, el Disney Junior, Disney Channel, YouTube, Discovery Kids. Entonces, y hablan así y son fijados con temas de dinosaurios, con temas de astronomía, de los planetas, y le pueden dar una charla, y se aprenden los semejantes nombres. Estilopetropeus, no sé, cosas medias raras. ¿Usted conoce la nueva especie de dinosaurio Tripondora capitolodominis, profesor? Cuéntalo a todos. Es la nueva infancia, tenemos los extremos, ¿cierto? Tenemos ese, pero también tenemos esto. ¿Cierto? Dios también nos llama que nosotros tengamos que fijarnos en estos niños, en estos niños talentos, digámoslo así. Que yo me río mucho con ellos, no de ellos, me río con ellos. Pero están estos otros, que están todo el día aburridos. Todo el día. Se levantan y están aburridos. Nada de eso. Aburrido. No, vamos a ir a la iglesia. Aburrido. Vamos a ir a la tía. Aburrido. Vamos a juntarnos con la abuelita. Aburrido. Vamos a ir al mall. Aburrido. ¿No se entretienen con nada? ¿Cómo no se entretienen? Hay clase. Aburrido. Hay recreo. Aburrido. Hay un acto especial. Aburrido. ¿Cómo? No es cómo es esto. Pero están también. ¿Qué le vamos a hacer? Están ahí. Mire aquí para no ser tan trágico, dice. ¿Quieres saber qué pienso de mi primer día en el jardín? No tienen wifi. En el jardín no hay wifi. ¿Cómo sería ese día? Aburrido. Tenía acceso a internet en el jardín. Esa es la nueva infancia. Yo creo que usted conoce eso, salió mucho, yo lo tomé y dice, eso pasaba en los años 80 y 90, ¿cierto? Nos entraban a todos de la oreja, vaya, todo el día en la calle jugando, ¿cierto? Váyase, todo el día jugando. Pero la realidad cambió, pues. Ahora hay que sacarlo de la casa para que salga fuera al patio, conozca lo que es el aire, el oxígeno, sepa lo que es pegado el celular, sale a jugar afuera, anda a jugar con los amigos, hace algo, inventa unos juegos como inventábamos nosotros. Oye, tantas cosas que inventábamos nosotros con los albarecos, inventábamos comida, después andábamos todos enfermos. Usted se acordará cómo inventó cosas cuando niño, porque teníamos que usar la cabecita, ¿cierto? Pero hoy no tenemos ese tipo de niños, ¿cierto? Tenemos niños que están ahí, eso es todo nada, no hay problema, se va caliente, ¿cierto? Pegado en la mano. Pero es la realidad y hay que enfrentarla. Y la iglesia debe estar a la vanguardia. ¿En qué sentido? Porque si Cristo estuvo a la vanguardia en ese tiempo, nos da a nosotros, que nos utiliza a nosotros
que no, usted también tiene que ser calmado. ¿Por qué? Porque no va a actuar como los discípulos. No, están molestando. Debe ser con otra parte, es consultable. Jesús nos dijo, no pues, hay que bajarse al nivel de ellos. Hay que mencionar con ellos, hay que hablarles de mi verdad, tienen que conocerme a mí. No vayan a ser ustedes como los discípulos que están reprendiendo a los niños. Es un llamado importante para nosotros. Aquí lo dan las características generales de los niños de hoy. Niños sobreestimulados, curiosos al extremo, muy fijados con ciertos temas. Temas de mi hija tiene 5 años, pero se sabe todas estas series de Disney, de las cosas de descendiente. Yo no tengo idea, ellas. Los niños saben, aprenden las canciones, la historia. Bueno, Kikiwaka, yo no sé, yo no entiendo cuando me hablan así ella. ¿Tú sabes qué es Kikiwaka? No es el que preguntaba a los niños, ¿no? Me dice, ¿qué? Kikiwaka, Kikiwaka. ¿Quién le digo? Kikiwaka me dice. Yo, ¿y qué es Kikiwaka ahora, Mateo? Recién, gracias Mateo, voy a llegar a la casa. Ahora ya sé lo que es. Es una serie de un campamento, de imagino de adolescentes. ¿Sí? Y así un montón de cosas. Son exigentes, son consumistas también los niños. Tienen un nuevo lenguaje. Esto sí me importa. Un nuevo lenguaje que hay dentro de su edad. Yo puse algunos, pero algunos bien feos. Porque lo que yo escucho así en la escuela, ¿ya? Pelarse un día escuché yo. Yo dije, ¿qué? No, tío, es que este se andaba pelando con eso. Y yo miraba y todavía. Porque uno, ¿se acuerdan del cambio generacional? Somos otra generación. Y hasta que preguntando, y yo decía, y uno se reía con él, y hasta que preguntando, me explicaban lo que era. ¡Uy! Era como que un pinche, una cosa así. Pinché con uno hacía en su tiempo, pinché con una niña. Ahí esos pelazos, tú, con este. Y otro, googlear, eso no existía para nosotros. Y otras palabras más que si yo me pongo a hacer un diccionario de los conceptos, de la forma en que hablan los niños, y conceptos, palabras. ¿Cierto? Tienen un lenguaje propio. Y a veces uno queda en el baño y no sabe qué es. Me pasó mucho obviamente con el celular. Tío, hagamos un tic-tac, me decían. Tic-tac. Pero se arregla, ¿no? Hagamos un tic-tac ya, hagamos un tic-tac. Los niños chicos de segundo básico, ya, hagamos un tic-tac. Tic-tac, tic-tac. No, ¿verdad que? Está llamándome, tic-tac. Bueno, me pegaban con la cabeza. Y me explicaron, no, pues tic-tac, tío, es una aplicación donde hay que seguir los movimientos. Dije, mira, parecido al AppClick, ¿no? ¿Cuánto era el otro anterior? Había una aplicación, Mateo se fue. Musical.ly. Yo le dije algo como Musical.ly, le dije algo Musical.ly, algo así. No, pues se quedó en el pasado, me dijo. Cambiaron el nombre, le van cambiando el nombre, así le van de las cosas. Y yo creo que yo dije Musical.ly y algunos que me colgaron. Y yo dije así y me dijo, no, tío, tic-tac. Just Dance y un montón de cosas. ¿Qué es eso? Tío, ¿cómo no sabe lo que es? Es como desafío de baile, una cosa rara. Pero que usted le... Ahora, usted le pregunta a nosotros esto es, pero usted le pregunta a cualquier niño y saben. ¿Se fijan la diferencia? Que tenemos que evangelizar adolescentes. Hay una adolescentización temprana. Y esto es verdad. Para los niños, cada vez se van creyendo más adolescentes los niños. Más temprano, las niñas especialmente ya se creen. Yo puedo hablar de mi caso, ¿cierto? Para no echar a perder a nadie, pero yo le digo, ¿a dónde yo? De 5 años. ¿A dónde llegó el adolescente aquí?
retando a la mamá, diciéndole, no me pongas jean, pantalón, quiero puras calzas. Quiere puras calzas. ¿No? 5 años, ¿a dónde la vio? Quiere puras calzas. Adolescentización. Se cree un adolescente ya. Y el adolescente ya se cree joven. Y el joven se va de adulto. Y el adulto quiere ser joven. Quiere volver a la adolescencia. No hay que estar, estamos locos. ¿Se fijan? La sociedad. Y esto también ha llevado a una sexualización prematura, ¿cierto? Muchos comportamientos sexuales. Son muy competitivos y existen los famosos trastornos de personalidad y aprendizaje hoy que están en boga, ¿cierto? Que antes no existían. Siempre había, yo me acuerdo, siempre había bien las tías de educadores diferenciales, una viejita la educadora diferencial. Nos llevaba a todos a jugar a la sala. Hoy día, ¿cierto? Hay trastorno del aprendizaje, trastorno del desarrollo, TDAH, síndrome niño autista, porque ya se eliminó el Asperger, ya no hay Asperger, no existe el Asperger. Y así hay un montón. Y son los niños que nosotros tenemos que trabajar. Con esto termino, ¿ya? Con esto termino. Me quedan 2 minutos. Con esto termino, hermanos. ¿Por qué niños de 4 a 14 años? ¿Por qué el desafío? Uno, porque son el grupo de personas más receptivos del planeta. ¿Ya? Y Cristo vio esto. Son el grupo más receptivo del planeta. Un estudio del doctor Luis Puig, de los misioneros. Son el grupo más receptivo, ¿no? Si hay alguien que va a absorber más, son estos niños. Los niños entre 4, chiquititos también, pero se agudizan entre los 4 y 14. Van a aprender. De hecho, por eso se ha dado en la escuela. ¿Se fijan? Sus cimientos morales, espirituales, quedarán establecidos a los 9 años. Hay otro estudio de cómo transformar a los niños en campeones espirituales, del doctor John Barr. Y aquí yo siempre hay una discusión, y si los niños aceptan a Cristo, usted dele. Siempre digo, hable. Saber si el niño es un hijo de Dios y es creyente no es tarea suya, es tarea del Espíritu de Dios. Según este estudio dice que un niño ya donde aprende los cimientos morales, lo valórico, queda establecido a los 9 años. De ahí para adelante, lo que se le formó va a quedar con eso. Entonces, si fue desmoralizado, si fue desviado, a esa edad antes, eso es lo que va teniendo secuelas. Hermano, dígame. Me imagino que es una lectura, un libro Sí. de George Barna, cómo transformar al niño campeón espiritual. ¿Está en internet o ese libro? Me parece que hay extractos del libro de él. ¿Ya? Se puede conseguir en librerías, se puede pedir. ¿Sabe? Yo no lo tengo. Es lo que lleva, son los 9 años, sí. Ya no puede ser libre. No, es que ya es un campeón espiritual. Yo la verdad, yo no lo tengo, yo sí tengo algunos extractos, pero yo mayoritariamente la mayoría de estos textos los tengo, y ¿sabes? Yo los pido por internet, le doy un avisito, en la página de Vida Libros, que está en Santiago, en San Diego, que venden muy barato por internet, ¿cierto? Entonces ellos cuando no lo tienen, ustedes les sugieren y ellos se lo buscan. Se lo mandan, se lo buscan, se lo traen, le avisan después por un correo, saben que nos llegó el libro, se lo mandaron o se lo mandaron. ¿Cuánto sale el envío? Como 15 lucas. No, déjelo allá nomás, no se lo busquen. Cuando vaya a Santiago lo busquen. Entonces, en librería Vida usted le escribe y le pide textos y ellos se los traen, porque ahí usted sabe cómo cuesta que lleguen textos. Es la etapa donde los niños desarrollan sus perspectivas y pautas para tomar decisiones. Está hablando entre los 4 y 14 años. ¿Ya? Es la edad de oro para ser agentes de transformación. Lo dice el mismo doctor Luis. Es la edad de oro para que ellos sean agentes de transformación. Entonces, mire, el discurso de la iglesia antes era que los niños eran el futuro. Pero en la verdad, lo que nosotros vemos en la escritura es que los niños nunca fueron el futuro, siempre fueron el presente. Josías fue rey de niño. Niño, presente, protagonista de la historia. David, protagonista de la historia cuando venció a Goliat, y era un adolescente. ¿Se fijan, no? Samuel era un niño cuando escuchaba la voz de Dios y no sabía, pero por eso los niños necesitan referentes como nosotros, porque a lo mejor le van a pasar cosas que no van a entender, pero usted sí lo va a guiar,
como le pasó a Samuel, siendo un niño de 8 años, escuchaba la voz que le decía: Samuel, ven. Y él no decía que iba a molestar a Elí, el sacerdote, el que lo formó. Me está llamando, maestro Elí. Yo no te he llamado, deja dormir. Anda a acostarte. Bueno, se fue a acostar Samuel, tenía 8 años y volvió a escuchar la voz: Samuel, ven. A la vez, Elí me volvió a llamar: cabrón, ¿por qué me no dejáis dormir? Son las 3 de la mañana. Bueno, se fue a acostar otra vez, dice el relato bíblico. Samuel, por tercera vez: Samuel, ven. Seguro que no me ha llamado maestro Elí, porque yo escuchaste. Y dice que al tercer Elí entendió que Jehová te estaba llamando a Samuel. Pero no lo entendió Samuel, sino que necesitó de otro que lo guiara. Siendo niño Samuel, Dios lo llamó y lo ungieron profeta. De niño. Y así para otros casos más. Últimos fundamentos. El 90% de nuestro cerebro se forma antes de que lleguemos a los 3 años. ¿Sabía usted? Y el 85% de nuestra personalidad adulta está ya formada a los 6 años de edad. O sea, nuestro cerebro, nosotros pensamos que cuando hay que dejarlo que madure, que crezca el hombrecito ese. Pero quiero decirle que a los chayos ya el cerebro se ha sido desarrollado, así es su máximo esplendor. A los chayos como desarrollo neuronal, con todas las redes. Y a los 3 años, ¿por qué? Mire cómo hasta la ciencia respalda lo que Cristo vio en los niños. ¿Por qué? Porque a los chayos ya están todas las redes neuronales dispuestas para absorber. ¿Para qué? Para que de los 4 años sean receptivos al Evangelio. En adelante. La biología nos apoya. Ya está listo. Después los chayos están listos para darle cimientos, principios de vida, enseñarle con la palabra cómo ellos tienen que enfrentar esta sociedad hoy en día. Y a los 6 años ya está formada la personalidad. Así que atención con los niños. No dejar que estos berritos, a los maestros les digo, bueno, los maestros, los papás somos responsables, pero como los maestros son los mismos papás, les digo: cuidado, los berrinches, todo ese tipo de cosas, que estás formando personalidades. No cree niños mimados tampoco, ni sobreprotegidos. No vaya a ser que le vaya a pasar como a Abraham con Isaac, que tuvieron que esperar que Sara muriera para que Isaac se pudiera casar. Eso es. Hasta una vez que murió Sara, Isaac se pudo casar. ¿Por qué cree usted? Era mamón. Totalmente. Era el niño de sus ojos de Sara. Acuérdese usted que Abraham se adelantó un poquito con la criada y Sara agarró un resquemor, pero una vez que Dios le concedió el hijo de Isaac, ¿cierto? Sara, ultra, contra, hiper protegió. No lo dejaba, no había otra mujer, ella era la mujer. Hasta que Sara murió, Abraham pudo buscarle esposa a Isaac. No vengo a predicar, pero es importante ese punto, porque nosotros a los 6 años empieza ya la personalidad está casi completa, formada. En este mundo, el campo misionero en el cual se encuentran los frutos más en abundancia no es una nación en particular ni en un tipo de persona, sino es un tipo de persona. No es una nación, no en un país, no hay grandes reportes de países completos, pero sí en tramos etarios, y esos son los niños. Entonces los 4, ya vio el porcentaje. ¿Ya? ¿Por qué, además, quiero decirle, por qué esta edad? Porque es un mandato de Dios, que usted se preocupe. Y ahí tiene algunos textos: Marcos 10:14, Deuteronomio 6 al 7, Marcos 15:15. Porque Dios manda que nos preocupemos, no nos sugiere, con la palabra nos muestra que esta edad es importante. Porque los niños además necesitan salvación. No solo, yo siempre digo esto, y lo hemos aprendido en este ministerio: los niños no son nietos de Dios. Dios no es ese gran abuelito que está en el cielo para nosotros. Los niños necesitan conocer a Dios como Padre. Y ellos son hijos de Dios, tal como lo soy yo. Necesitan ser y convertirse en hijos de Dios. No hay nieto de Dios. No hay nieto de Dios. Ni porque yo venga a la iglesia mi hijo está salvo. No, los niños necesitan conocer a Cristo como su Salvador. Tanto nuestros hijos de creyentes como los no. ¿Vamos a hacer una pregunta, pastor? Dígame, pastor. De acuerdo a lo que nosotros nos han enseñado, mientras muere la inocencia, el niño tiene el reino de los cielos ganado. ¿Eso es verdad? ¿O en otra palabra, hasta qué hora duraría la inocencia? Bueno, ¿Qué edad?
cada vez menos. Yo como respuesta le podría decir cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez la brecha se va achicando. Yo podría decirle claramente que no deje pasar más de los 3 años. ¿Por qué? Porque a los 4 años los niños están insertos en un sistema educativo, jardín, en la escolarización, incluso más chicos. ¿Ya? O sea, netamente como inocencia, digamos, inocencia como ser humano. Ahora, si usted me pregunta desde cuándo hay que hablarle del Evangelio, desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque la Escritura nos muestra, y nos muestra el mismo David, mi embrión vieron tus ojos, allí tú ya me conociste. Vemos cuando María visitó a Elizabeth, los vientres saltaron. A otros profetas los llamó en el vientre, los ungió los vientres, yo te llamo. Todavía no nací, ya lo estaban ungiendo profetas. Entonces, yo digo hablarles del Evangelio, hablarles, declarar palabra de Dios a las mamás embarazadas, declarar que un hombre de bien, una mujer de bien que va a servir a la obra de Cristo, que va, no sé, están ungiendo al hermano, pero yo considero que cada vez la brecha se va achicando de la inocencia, pastor. Una, por la sociedad como está. 2, por el acceso que tienen los niños hoy. Un niño, mire, para darle un ejemplo más claro, justamente con este video termino. Miren, no contaban con su astucia, pastor, con la pregunta que hice. Pero yo considero que lo más temprano posible es que lo hagan los niños. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros, como iglesia, otros lo van a hacer. La televisión ya lo viene haciendo así. Pero no solo nosotros, sino que en otras partes del mundo, en otras latitudes, otras religiones vieron esta verdad y los toman de niños para formar. Y con este video se lo comprueban. Quiero que usted vea esto. Por cierto que el Estado Islámico dio a conocer imágenes de uno de sus campos de entrenamiento donde se ve al menos 70 niños recibiendo instrucción militar. ¿Hasta dónde llega su maldad? Resultaría imposible descifrarlo. Esta es la escuela del terror. Aquí todos los días se enseña a sembrar el pánico entre la humanidad. El grupo extremista de Estado Islámico dio a conocer imágenes del campo de entrenamiento donde cerca de 70 menores reciben adiestramiento militar. Ellos son los nuevos mujahidines. Las edades van desde los 5 hasta los 15 años. En Raqqa, al norte de Siria, los llamados cachorros del califato se levantan desde las 4 de la mañana, rezan, son entrenados con armas y sometidos a un entrenamiento físico riguroso. La consigna principal, matar o morir por fe. El Estado Islámico está obsesionado con su futuro y busca afianzar su poder. Quiere una nueva generación de soldados que continúen su guerra santa. Todavía muchos llevan la inocencia en el rostro, pero con el paso del tiempo se convertirán en los próximos combatientes del grupo yihadista. Su vida vale poco. Morir en combate no les preocupa, pues su lugar en el cielo está asegurado. Informó Diego Guerrero. Bueno, estos niños
los 5 años. Le da todos los días un entrenamiento de 30 minutos. Todos los días, 30 minutos, 30. Y hacían construir su gran ejército, niños. Ahora, cualquiera de estos niños, con un arma en la mano, no le queda la menor duda, que no dudaría en jalar el gatillo y matarlo a usted y a mí, en nombre de su Dios. No tendría ningún problema. Es más, ninguno de estos niños tendría problema de morir en nombre de su Dios, de dar su vida, porque muere como un mártir. Así le enseñan, así lo forman. O sea, ellos vieron esta verdad, que es la edad para entregar los fundamentos y principios, a tal punto que, ¿cómo los forman? Que ellos están dispuestos a morir por su Dios, mártires. Le enseñan a degollar, a matar, a ocultar las armas. Yo pregunto, ¿algunos de nuestros niños que asisten a nuestras iglesias estaría dispuesto a morir por Cristo así? No me conteste porque yo sé la respuesta. Porque la vez de la hago en la iglesia. Le digo a los maestros, algunos de los niños que usted está formando, y a los papás de su casa, hermano, hermana, ¿alguno de sus hijos estaría dispuesto a morir como muere uno de estos niños? ¿Por la causa de Cristo? La respuesta se repite en todas partes de la vida. Entonces no me diga que no hay trabajo. Hay mucho que hacer. Sobre todo que enseño la infancia. Hermanos, yo los desafío a que no miren al niño como un simple niñito. Mírenlo como lo miró Cristo. Como una ventana. Como un líder potencial. Como Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, que a la gran mayoría, yo lo invito a que usted vaya a la Escritura y vea a qué edad Dios llamó a los grandes hombres, a qué edad empezó el plan con ellos. Con Moisés, no tengo para qué decir, si su nombre significa salvado de la agua. Desde bebé hay un plan negro. Yo los bendigo, agradezco la invitación, el tiempo nos alcanza, ¿no es cierto? Quisiéramos seguir compartiendo más, pero yo agradezco la invitación. Y sé que el Señor algo ha hecho en ustedes, algo ha removido, algo ha tocado con esta realidad. Pero importante también ir a la acción, ir al campo misionero. Vamos a los niños, creemos instancias para ellos. Operación Castillo, no sé, busquen las estrategias, no solo con los de la iglesia, con llegar a los que están aquí, en el sector, en nuestra comunidad donde Dios nos ha puesto. Hay muchas estrategias. Hoy por tiempo quizás me gustaría compartir estrategias prácticas como ustedes pueden, pero hay muchas que ustedes pueden utilizar con las niñas, con las adolescentes. No dejemos que el enemigo nos robe y nos quite la infancia de nuestro país. Ya lo ha estado haciendo, promulgando leyes que atentan contra los niños. El aborto y prontamente el avance de la ley de derechos de garantía de la niñez, que suena bonito, pero hay trampa del enemigo en eso. Porque por una parte quieren proteger al niño y por otra parte quieren entregarle en sus manos la autonomía para que ellos decidan qué es lo que está bien o lo que está mal. Este llamado lo tomen en su corazón. Gracias. Hermana Patricia, le agradecemos a nuestro hermano que con mucho amor nos acompaña. Mantengamos el vínculo. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Apoyarnos mutuamente. A veces nos falta la idea y tenemos una buena discusión, así como la tenían ustedes. Y el hecho de que no hayamos vinculado también, yo sé que está todo dentro de este gran plan maestro del Señor, de bendecir